Hola, Germán. Bueno, al parecer para hacer tu ejercicio, pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Se supone que tú tienes que calcular unas sumatorias en base a unos determinados valores que al parecer te tendrían que haber dado en el ejercicio, y si no los puedes calcular dependiendo de lo que te estén pidiendo, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de ejercicios, si utilizamos suma de Riemann, vamos a tener que obtener el valor de la suma a partir de un determinado valor inicial hacia un determinado valor final, ¿no? Por ejemplo, en la primera que vamos a hacer, que es la del inciso A, dice aquí que quieren que hagas la sumatoria de la función f y que esta sumatoria te tiene que dar 19. Aquí tendría que haber un valor o un contador i, y esa es tu función en función de i. Y tendríamos que empezar desde un determinado valor inicial a un determinado valor final. Ahora, aquí te está dando tu tabla que tenemos valores de i desde 1, 2, 3, 4 y 5. Y tu función f dice que si el valor de la posición es 1, va a tomar valor de 1, si es 2 va a tomar de 5, si es 3 va a tomar de 7, si es 4 va a tomar valor de 3 y si es 5 va a tomar valor de 3, ¿no? Y aquí si te das cuenta de esta tabla, pues te dice que la sumatoria desde la posición 1 hasta la posición 5, pues vendría siendo 19. Entonces si te das cuenta, pues eso es lo que nos están pidiendo. Entonces aquí lo que nos estaría haciendo falta es que tendrías que poner tu función fi y el contador iría desde 1 y terminaría en 5. Entonces de esta forma tendríamos que expresar simplemente los datos de la tabla de arriba como una suma. Tendríamos que poner aquí f1 más f2 más f3 más f4 y más f5. Y si nos vamos a tu tabla, dice que si es f con valor de i igual a 1, pues sería 1, 2, 5, 3, 7, 4, 3, 5, 3, ¿no? Entonces, pues esos valores son los que se van a poner aquí. Entonces, simplemente tendríamos que poner pues 1, más 5, más 7, más 3 y más 3. Y pues ya de esta forma, pues esto nos daría al final el 19. Y entonces así te quedaría, digamos que explicado el primer elemento. Ahora nos vamos al inciso B, que es este que está acá. Dice que la sumatoria de x igual a 14. Pues hacemos lo mismo. Aquí si queremos desarrollar la sumatoria, pues diríamos es la sumatoria del contador i de 1 hasta 5 de la función x que está en función o en base a la posición i. Entonces pues aquí sería también el valor de x1 más x2 más x3 más x4 y más x5. Entonces pues nos vamos a tu tabla que te están dando, se te la tendrían que dar forzosamente. Dice que si i toma valor de 2, pues entonces el valor de xi, perdón, si el valor de i es 1, el valor de xi pues sería entonces en este caso 2, si es 2, 3, si es 3, 2, si es 4, 4, si es 5, 3, ¿no? Entonces pues simplemente tendríamos que hacer esa suma. Aquí también tenemos que poner el valor de i. Y entonces por consiguiente, pues todos estos valores que están aquí, pues se suman acá. Entonces sería poner 2 más 3 más 2 más 4 y más 3. Y pues la suma de aquí, ya incluso la tabla lo dice, son 14. Entonces aquí simplemente tendrías que poner 14. Y ya está, estamos indicando cómo se desarrolló la función, ¿no? Se supone que, por ejemplo, para otros incisos, como son el inciso C, que tienes que es, por ejemplo, la sumatoria de x cuadrada, y te tendría que en este caso dar 42, pues aquí lo que vas a tener que hacer es que te van a dar una tabla donde te van a dar nada más el valor tanto de f como de x. Entonces, como en este caso te dicen que el otro inciso, que son los valores de x al cuadrado, pues simplemente vas a crear una tabla donde pones los valores de x pues elevados al cuadrado. Entonces en este caso, por ejemplo,
Si tenemos 2, 2 al cuadrado son 4, 3 al cuadrado son 9, 2 al cuadrado son 4, 4 al cuadrado son 16, 3 al cuadrado son 9, y pues la suma hasta aquí me daría que 42, ¿no? Entonces por consiguiente pues serían los mismos. Entonces aquí, pues, para que te dé esa suma 42 como te decía el ejercicio, pues el valor de i empezaría desde 1 y terminaría hasta 5. Entonces necesitarías el valor de x1 al cuadrado más el valor de x2 al cuadrado más el valor de x3 al cuadrado más el valor de x4 al cuadrado más el valor de x5 al cuadrado. Y pues todos esos valores son los que tienes aquí en la columna de x y al cuadrado. Entonces simplemente sería ponerlos acá. Entonces sería 4 más 9 más 4 más 16 más 9, y pues toda esta suma te daría 42. Ahora si nos vamos para las otras dos, nos ponen una sumatoria de una función fi por xi y me dicen que esta sumatoria me tiene que dar 52. Entonces, ¿qué haces? Pues igual el valor de i y a sacar el valor que va a terminar, ¿no? Entonces aquí ya tienes tú que crear en este caso una columna donde estén los valores de fi por xi. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la columna de fi por xi. Entonces, pues como se van a multiplicar según tu función, pues sería 1 por 2, que es la que tienes aquí. 2, 5 por 3, 15, 7 por 2, 14, 3 por 4, 12 y 3 por 3, 9. Entonces en este caso pues vemos que sería desde i igual a 1 hasta 5. Entonces nos regresamos para acá y pues simplemente ponemos que esto sería como decir f1 x1 más f2 x2 más f3 x3 más todos los demás, ¿no? Entonces la sumatoria nos quedaría como pues, los valores que tienes en tu tabla. Esos son valores de xi y fi, ¿no? Entonces, pues todos esos números que están ahí en esa columna pues se suman. Entonces serían 2 más 15 más 14 más 12 más 9. Y pues toda esa suma te daría que 52. Ahora ya por último, el último ejercicio pues es lo mismo. Te dicen que hagas una sumatoria de la función fi por xi pero al cuadrado. Y que esa suma te tendría que dar 152. Pues entonces por consiguiente nos vamos a crear igual una columna donde tenga la multiplicación de f por x al cuadrado. Entonces por ejemplo aquí está f es 1, por x cuadrada son 4, entonces 1 por 4 pues son 4, 5 por 9 son 45, 7 por 4 son 28, 3 por 16 son 48, 3 por 9 son 27, y pues si te das cuenta que te está diciendo que la suma vale que 152, ¿no? Entonces por consiguiente pues igual todos sus valores se sumarían. Entonces significa que tu suma pues tendrías que poner el contador de empezar desde 1 hasta 5. Y por consiguiente pues ya nada más sería colocar los números, que serían 4 más 45 más 28 más 27. Y me está haciendo falta uno. Sí, aquí había un 48 más 27. Y pues ya esta suma pues te daría 252. Ahora, si en un ejercicio que te pidieran, pues te pidieran un poquito más, otro ejemplo, pues lo que podrías ser, imaginamos que nos dijeran: quiero la suma desde 1 hasta 5, pero del valor xi
al cubo. Entonces, por consiguiente, pues lo que tú vas a hacer es que vas a tener que generar una nueva columna. Vamos a suponer que quitamos esto de aquí y le quitamos aquí el 2 y ponemos el 3, ¿no? Entonces, pues simplemente esta columna xy al cubo, pues serían los valores de xy que teníamos acá al cubo. Entonces 2 al cubo pues serían 8, 3 al cubo serían 27, 2 al cubo otra vez serían 8, 4 al cubo serían 4 por 4 son 16, 16 por 4 serían 64. 64. 3 al cubo son 27. Entonces ahí está. Entonces serían los valores. Entonces acá pues pondríamos el valor de x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo más x4 al cubo y más x5 al cubo. Y pues ya nada más los ponemos. Sería 8 más 27 más 8 más 64 más 27, ¿no? Entonces sería 8 más 27 más 8 más 64 y más 27. Pues esto nos daría aparentemente 134. Entonces, pues así se tendría que hacer. Esa es la forma en como que te estaban pidiendo.